Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Jesús es el rey mesiánico de Israel, es el tema de este libro. Y hemos visto que Mateo nos presenta a Jesús como un rey. Y sabemos nosotros que es más que un rey porque es el rey de reyes. Hemos estado viendo el poder del rey y los milagros que Jesús el rey hace. Y es en este pasaje que podemos aprender muchas lecciones de los ejemplos que se dan. Y son ejemplos, y de aquí es donde resalta el título, son ejemplos y lecciones del discipulado. Vemos el llamamiento de Mateo y luego vemos que los discípulos le preguntan sobre el ayuno y al fin la respuesta que Jesús les da. Ahora, muchos de nosotros, todos tenemos una idea. Todos tenemos una idea de quién sería un buen discípulo. A veces vemos a las personas, ay, sí, él sí, ella no, oh sí, mira, no, pero es que esto, y siempre estamos midiendo a las personas. Y hay veces uno dice, no, él, oh ella, olvídate, nunca, jamás. Imposible. Tenemos nosotros, como les digo, las personas medidas. Cada uno tiene sus propias ideas. ¿Cuál persona es más probable de recibir el Evangelio y seguir a Jesús? Todos. Porque tenemos familiares, no, nunca. Pero Dios es un Dios de milagros. Ponte a pensar. ¿Quién entre los familiares, amigos, vecinos, compañeros del trabajo? ¿Quién? Dios tiene que llamarlos y tienen que responder. Y vamos a ver aquí a quién llama el Señor. Y luego lo que dice. Muy importante poner esto en una perspectiva correcta. Y es lo que se va a desarrollar a través de nuestro estudio. Pero vamos a ver aquí 3 puntos en este día. El primer punto es sígueme. Es el versículo 9. 2, el ayuno. El versículo 10 al 15. Y luego lo nuevo y lo viejo. Es el versículo 16 y 17. Comenzando con el primer punto, sígueme. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo una palabra, sígueme. Muy importante, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora vemos aquí que dice, pasando Jesús de ahí. Y esta es una referencia al pasaje que estudiamos la semana pasada. Jesús, si recuerdan, sanó al paralítico que los 4 amigos le trajeron, podemos decir en la cama, en una litera, ahí lo trajeron. Pero antes de sanarlo, si recuerdan, dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús comprobó que él tenía la autoridad no nomás de sanar, pero de perdonar pecados. Y la gente se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Le dieron gloria a Dios, la cual, claro que se merece, pero ellos, fíjate, fallaron en reconocer que Jesús es Dios. Así que vemos que dice aquí, pasando Jesús de ahí, o sea, esto ya pasó, para ponerlo en el contexto. Vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, este nombre, lo que significa es regalo de Jehová. Buen nombre. Mateo, ahora, para entender, era un cobrador de impuestos ahí en Capernaum. Antes de ser llamado discípulo por Jesús, su otro nombre por cual era conocido era Leví. Marcos 2:14 dice así, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, Leví significa el que une a los suyos. Es conocido por Lucas, el doctor Lucas, como Leví, hijo de Alfeo, y frecuentemente es llamado Leví cuando se relata a la historia de su vocación.
En decir esto, Leví, siendo un cobrador de impuestos, en realidad, él no era muy popular entre los judíos. Es más, ellos, los cobradores de impuestos, eran las personas más detestadas en la sociedad judía. El peor de los peores. Uno que le había dado la espalda a su propia gente. ¿Ven? Lo consideraban traidores porque de su propia nación, porque ellos mismos se vendían a los romanos para trabajar para el gobierno romano. Entonces, cuando los judíos miraban a Mateo, Leví, no lo miraban muy bien. Es el peor de los peores. Ahora, para poder ser un cobrador de impuestos, podemos decir que sus calificaciones era el poder pagarle al gobierno. Lo que el gobierno te exigía, se lo tenías que pagar, y uno compraba el derecho de cobrar impuestos, y entre más cobraban, más les fuera bien. Entonces le estaban sacando dinero a su propio pueblo. Ellos mismos de ese dinero podían cuidarse, guardarse, tener cuidado de uno mismo. No, pues estoy bien. Pero a la luz del pueblo, ellos no quedaban muy bien. Y vemos que dice, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Ahora, Jesús es el que dice, sígueme. En mi Biblia está en rojo, enseñando que es Jesús el que habló y dijo, sígueme. Eso es lo que aún en el ministerio tenemos, sígueme. ¿Por qué? Una palabra que en realidad debemos de seguir al Señor, caminar con Él, creer en Él. Amén. Lo llamó. ¿Pero a quién llamó? Llamó a un publicano ser uno de sus discípulos. ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿A él? ¿A él? ¿Seguir a Jesús? ¿Qué? ¿Cómo? Y esto perplejó a los religiosos, pero en realidad perplejó a todos. A todos. Mateo se levantó y lo siguió inmediatamente. Ahora, tenemos que reconocer algo aquí. Él dejó su vida atrás. Esa vida que estaba viviendo, y una vida muy bien que estaba viviendo, en ser cobrador de impuestos, él dejó todo atrás para seguir a Jesús. Y si se hace para atrás de Jesús, Roma nunca lo iba a recibir para atrás. No le iban a dar su trabajo de nuevo. ¿Por qué? Porque Él los dejó colgando. No les dio el aviso de 2 semanas. No. Nada más se fue. Siguió a Jesús. Pero vemos que Jesús llamó a Mateo y lo llamó que lo siguiera, que fuera su discípulo. Y fíjate, no hubiera ningún rabino, ningún maestro que llamara a un cobrador de impuestos ser su discípulo. Ni uno de ellos. Un religioso, olvídate. Porque eran traidores. Eran traidores. Le habían dado la espalda a Israel. Y hasta ellos pensaban peor, hasta Dios. Así que los religiosos nunca pudieran usar a un hombre tal como este. Y quizás nosotros en nuestro propio prejuicio no le diéramos ni una segunda mirada a un hombre tal como este. Pero toma en cuenta que es Jesús el que lo llamó. Ahora, unas cosas que podemos aprender de su vida. Fíjate, Mateo, en ser un recaudador de impuestos, entonces él era un hombre rico. Un hombre rico. Un hombre también que se abusaba de las personas, de esa situación.
las pisaba, las menospreciaba. Y es más, tenía el respaldo ¿de qué? De la autoridad de Roma. Así que los judíos, su propio pueblo lo odiaba a él. Pero Jesús le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Una vez más, Mateo respondió inmediatamente. No le dijo, deja pensarle. No. Deja contar primero mi dinero para saber cuánto me voy a llevar. Dejar mi negocio. No, ¿sabes? No. Él dejó todo atrás y le siguió. Y qué curioso, toma en cuenta esto. Jesús lo aceptó así como estaba. Así como estaba. Romanos 5:8, Nueva Traducción Viviente, nos dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces vemos que Jesús puede llamar a cualquier persona. Nosotros somos los que tenemos ese prejuicio. No, ¿a él cuándo? No es así. Jesús llamó a Mateo y lo llamó a ser, fíjate, parte del grupo de apóstoles. Lo podemos entender, fíjate, es que Jesús verdaderamente conoce a los hombres. Juan 2:24 al 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces él sabía. Él sabía. Yo me rascaba la cabeza cuando era un cristiano joven y decía que el rey David era un hombre tras el corazón de Dios. Increíble. Pero Dios puede perdonar, no algunos, pero todos nuestros pecados. Él vio y veía algo en este hombre publicano. Algo que nadie más podía ver en él. Especialmente los judíos, los religiosos. Jesús sabía que este hombre era odiado por los judíos. Él muy bien sabía esto. Él entendía esto. Él entendía que él era rechazado por ellos. Y ahora estaba calificado ser uno de sus testigos y embajadores. Wow, lo que puede hacer Dios con nosotros. La gran transformación. Este recaudador de impuestos, que muchos lo despreciaban y odiaban, fíjate, llegó a ser discípulo de nuestro Señor Jesús y es útil para Jesús. Fue uno de los 12 apóstoles. Increíble lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Segundo punto, ayuno, versículo 10 al 15. El versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, para poder ponerlo en contexto, tenemos que entender que en la cuenta de Lucas nos dice que estaban en la casa de Mateo porque Mateo le hizo un gran banquete a Jesús. Lucas 5:29, Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces, fíjate, toma en cuenta, Jesús le pidió y dijo: sígueme. Inmediatamente le siguió. Al conocerlo, le quiso hacer un gran banquete por conocer ¿a quién? A Jesús. No partió compañía. No hizo
al lado a todos sus amigos, no, a todos los conocidos, no los barrió, no los echó para afuera. Este es el gran momento de que uno puede introducir a otros a Jesús. Y es lo que estaba haciendo Mateo. Leví le hizo gran banquete en su casa. El banquete era para Jesús. No rechazó a sus compañeros, sino que quería que ellos también conocieran a Jesús. Que ellos entendieran que Jesús es el amigo de los pecadores. Claro que Jesús estaba y está interesado en pecadores. Él vino para que lo conocieran y se arrepintieran de sus pecados. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:8. Pero vemos aquí, Leví, Mateo, organizó una fiesta, un banquete en honor de su nuevo maestro. Y muchos publicanos y pecadores habían venido y ellos se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Ahora podemos entender lo que está pasando aquí y cómo se está desarrollando esta historia. Llegando al versículo 11 nos dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? El desafío de los fariseos es lo que vemos aquí. Los fariseos eran conocidos como separataristas. El nombre significa alguien apartado. Se separaban. Aquí ellos eran conocidos como los separados. Ellos son los separados. Ellos nunca comieron o comieran con los publicanos o pecadores. Olvídate, no puede ser. Pues mi pregunta es, pues entonces, ¿qué estaban haciendo ahí, verdad? ¿Qué estaban haciendo ahí? Te voy a decir, ellos estaban interesados en lo que estaba haciendo Jesús. Porque el ministerio de Jesús estaba teniendo un gran impacto y ellos venían a ver de qué se trata todo esto. ¿Por qué se están juntando las multitudes a Él? ¿Por qué está invitando al peor de los peores? Y ahora se está sentando hasta comer con ellos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Preguntan. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Pero nunca podemos perder vista de esto. Todos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ahora, en conocer a Cristo Jesús, pecamos menos. Ya no pecamos como antes. La gracia de Dios. Pero toma en cuenta lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 5:9-11. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aun si se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador, ni siquiera coman con esa gente. Muy diferente.
El mundo es el mundo. Están perdidos en sus pecados. Pero aquel que se declara ser creyente y se comporta como el mundo es una cosa muy diferente. Yo digo, es alguien que quiere tener un pie adentro y uno afuera. Nosotros mismos nos tenemos que separar de esa hipocresía. Ni siquiera coman con esa gente. No dice no comas con el mundo. No vamos a hacernos amigos del mundo, pero al mismo tiempo tenemos que tratar con el mundo todos los días. Pero aquí, en palabras sencillas, es no te juntes con la chusma, ¿no? No te juntes. Aquel que se declara ser cristiano y vive como el diablo. Aquel que dice que es cristiano y sus acciones nos dicen diferente. Y qué curioso, la palabra de Dios nos dice, ni siquiera coman con esa gente. Pero ahí vamos, ahí los invitamos. Yo sé, nosotros sabemos mejor que Dios, ¿verdad? Wow. Si regresamos al texto, la pregunta es, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjate el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces vemos que Jesús ve a los pecadores como enfermos que necesitan a un médico. Y claro que Él es el médico divino. Nosotros mismos tenemos que ver a la iglesia como un hospital. Porque todos estamos enfermos. Pero algunos en la iglesia no quieren recibir el tratamiento para ser sanados. Todos tenemos la enfermedad del pecado. Todos. Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. Fíjate, envió su palabra. En Juan nos dice el verbo, la palabra se hizo carne. Jesús. Él envió a Jesús y los sanó y los libró de su ruina. Todos somos pecadores y solamente es Jesús el que nos puede sanar de nuestra enfermedad, de nuestros pecados. La cuenta de Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Jesús dijo esto, ¿para qué? Para que los escribas mismos, ellos reconocieran que ellos también están enfermos. Porque todos somos pecadores. Ellos eran pecadores. Y que no había ni uno justo. Recuerda que ellos tenían la mentalidad y el entendimiento que somos justos. Ya estamos justos. Somos el pueblo de Dios. Me circuncidaron al 8º día. Hoy en día hay personas dicen, oh, pues a mí me bautizaron de bebé. ¿Y? No te salva. Somos justificados en llevar los mandamientos. No, falso. Versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
el sacrificio sin misericordia no significa nada, tanto como se enseñó en Oseas. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ay, fíjate, personas, yo hago este sacrificio, yo hago esto, yo hago el otro. No, misericordia quiero. Conocimiento de Dios más que holocaustos, más que sacrificio. Entonces Jesús está indicando que su devoción religiosa estaba en necesidad de misericordia. Ellos no tenían misericordia de aquellos pecadores despreciados, aquellos que tenían necesidad de salvación. Oh, no, ellos ¿cuándo? Nunca. El ego. Ellos mismos yo ya llegué. Pero ellos no, tampoco habían llegado, porque nadie llega a ese punto hasta que estemos en la presencia de Dios. Es más, después lo repite en Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Fíjate. No condenarías a los inocentes. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? A este punto se levanta una pregunta y veamos que tiene que ver con el ayuno. Los fariseos, tanto los discípulos de Juan, practicaban el ayuno. Y ellos querían saber por qué sus discípulos no lo practicaban. Si nos recordamos de los primeros 2 desacuerdos que ellos tuvieron, fueron porque no les parecía lo que Jesús estaba haciendo. Ellos tuvieron un problema porque Él decía que perdonaba pecados. Después, con la compañía que llevaba, con quien se juntaba y comía. Ahora, esta pregunta se levantó sin duda porque estaba participando en el banquete de Mateo que Mateo le había dado. El juntarse con un colector de impuestos era una cosa. Pero sentarse a comer y participar con él y sus amigos pecadores en un banquete, ¿qué es esto? Esto completamente sorprendió a sus discípulos, los discípulos de Juan, tanto a los fariseos, estaban completamente sorprendidos. Ahora, tenemos que entender algo aquí. Tenemos que entender algo de las costumbres orientales de ese día. Al sentarte a comer, participar en un banquete con una persona, quería decir que existía un lazo solemne de amistad. Ha aceptado a esta persona en mi familia. Es algo muy especial, sentarte a comer con alguien. Algo muy personal. Estabas proclamando que habías aceptado a esta persona conmigo, en realidad como familia. Vente, vamos a comer. Ven, llega a la casa. Estás recibiendo a esa persona. Algo muy personal. Entonces los líderes religiosos, tanto como los discípulos de Juan, observaban el ayuno. Era algo que se practicaba. Pero ellos lo están viendo. Wow. Está comiendo con... ¿Por qué no practican el ayuno? Es más, el ayuno era algo que se practicaba 2 veces a la semana. Qué curioso. Los lunes y los jueves. Automáticamente ibas a ayunar.
Ya sabías, el lunes, no, pues me voy a dar una buena trancada de tacos el domingo y así estoy bien, ¿no? El lunes porque voy a ayunar. Voy a poner la cara de Fuchi como que estaba chupando limones. No. Ay, ahí viene el jueves. Ahí viene el jueves. Ahora, el ayuno es lo contrario de ¿qué? De desayunar. No. Es abstener de comer por un cierto de tiempo que se ha determinado de antemano hacerlo. Es algo personal entre ti y Dios. No voy a comer el resto del día. Voy a estar en ayuno. El ayuno se usa durante de los momentos de crisis en los cuales el ayuno es una expresión apropiada de humildad, de arrepentimiento y o de devoción. Para ese punto es. Hoy en día las personas lo quieren usar para dieta. No, muy diferente. No, el ayuno es bueno ayunar, pero al mismo tiempo entiende por qué lo estás haciendo. Si es por dieta es muy diferente a lo bíblico. Vamos a ver un contraste, fíjate, entre la actitud de un hombre orgulloso, un fariseo, y la actitud de un hombre humilde. Ahí está un gran contraste. Lo puedes encontrar en Lucas 18, 9 al 14, pero te lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo de pie oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Gloria a Dios. Entonces vemos, el ayunar es en humildad, no en orgullo. No en pensar que soy mejor que la otra persona. Ay, fíjate que yo he ayunado por 3 semanas, ya llevo 21 días. No, ¿en serio? No está bien. Ahora, Juan el Bautista estaba de acuerdo con participar en el ayuno. Su ministerio armonizaba con las prácticas de la religión judía. Es lo que ellos hacían. Entonces, los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora, quizás una pregunta sincera, tratando de entender, preguntando en realidad: ¿cómo puedes participar en este banquete? ¿Qué no debes de estar ayunando? De por sí te estás juntando con un cobrador de impuestos. Pero, wow, ellos pensaban que verdaderamente ahora se ha pasado. ¿Por qué no participas en el ayuno? No comprendemos. Y ahora tenemos que entender lo que la Biblia enseña sobre el ayuno. Y tenemos que reconocer que el ayuno verdaderamente se abusaba por los líderes religiosos del día. Era obligatorio. Ya dije que era algo personal, pero era obligatorio los lunes y los jueves. Era lo que ibas a hacer.
Y verdaderamente ellos lo exageraban enormemente. Y Jesús, fíjate, en realidad no le dio mucha importancia al ayuno como ellos lo practicaban en ese tiempo. Lo que Él quería es que ellos lo hicieran bien, no como lo estaban practicando. Mateo 6, 16 al 18, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como lo hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien, lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Entonces es algo entre nosotros y Dios. No es para hacerle wow, un show. Poner cara, una vez más, de andar chupando limones. Ay, pobre yo no. Peínate, báñate. Que no se entere nadie. Ahora, Moisés practicó el ayuno. Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esto pasó en ayuno. Elías también ayunó. Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es más, nuestro Señor Jesús ayunó. Mateo 4, 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Podemos aprender de estos 3 ejemplos, en realidad, que el ayuno se usa durante momentos de gran tensión, una gran presión. La primera vez que el ayuno se usa con oración fue durante la guerra civil con la tribu de Benjamín. En Jueces 20, 26 al 27, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Entonces vemos que estaban orando. Un tiempo de oración, un tiempo de gran presión, un tiempo, y hay muchos ejemplos bíblicos, que el pueblo de Dios lo hace juntos, pero es por una gran razón. Aquí en este segundo ejemplo vemos que el ayuno en realidad fue el resultado de una actitud de contrición, de arrepentimiento y confesión. Primera de Samuel 7:6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Quizás si el Señor te lo pone en corazón o tú reconoces, la carne me está venciendo. Sigo en Señor, perdóname mis pecados, y entras en un ayuno. Quizás. El ayuno es una expresión de gran duelo. Mira cómo lo hizo David cuando murió Saúl y sus hijos, 2 Samuel 1:12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Un gran duelo. Uno puede ayunar. Ahora, vemos todos estos ejemplos acerca del ayuno. Pero te puedo decir que hay peligros en ayunar. Hay peligros. Número 1, uno puede caer en la rutina de hacerlo, ¿no? Los lunes y los jueves. Se hace ritualismo. Uno tiene que ayunar con un espíritu
humillado, buscando justicia. Esta es la razón que Jesús dijo, ¿no? Que esta es la razón que dijo, se dijo en Isaías 58, 2 al 3, Nueva Versión Internacional, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan sus obreros. Entonces vemos que están haciéndolo mal. Para apariencia. Para decir, yo cumplí con Dios. Hay peligro en que en el ayuno se puede hacer también una competencia. Isaías 58:4, Nueva Versión Internacional. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿No? Lero, yo le hice 21 días. ¿Cuántos lleva esto? ¿En serio? ¡Wow! Otro peligro es que el ayuno se puede hacer una exhibición. En demostrarle a las personas lo espiritual que eres, o podemos decir lo súper espiritual que dices que eres. Mateo 6:16, Nueva Versión Internacional. Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tenemos que notar en este texto que nos dice, ¿cuándo ayunen? ¿Cuándo ayunen? Así que nuestro Señor Jesús no tuvo que dar un mandato que lo hiciéramos. Se daba por sentado que sus discípulos lo iban a hacer cuando ayunen. Para los religiosos era una ley ayunar. Era una ley de ellos, pero no para el Señor. Pero nos dejó buenas instrucciones. ¿Cómo lo debemos de hacer y no hacer? Mateo 6:16 al 17. Cuando ayunéis, cuando te nazca hacer esto, porque todos lo vamos a hacer, tarde o temprano, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. No permitas que otros se enteren. Es algo que tú estás haciendo. Y tú sabes la razón. ¿Por qué lo estás haciendo? Se me hace muy interesante, fíjate, notar que la iglesia en Antioquía, que mayormente estaba formada de gentiles, ellos mismos practicaban el ayuno. Y fue durante uno de estos ayunos que el Espíritu Santo comenzó el ministerio de Pablo. Hechos 13, 1 al 3, Biblia en lenguaje sencillo, en la iglesia de Antioquía. Estaba Bernabé, Simón, el negro, Lucio, el del pueblo de Cirene, Menahem y Saulo. Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor, ayunando, fíjate, adorando y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para un trabajo especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo y les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Fíjate el ayuno, adorando, orando
y ayunando. Aquí vemos cómo se usa el ayuno, o cómo se puede usar o debe de usar. Podemos entender el por qué Jesús les contestó su pregunta ahora en esta ilustración. El versículo 15 de nuestro texto dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, toma cuenta, Jesús se acaba de identificar como un médico y ahora se identifica como el esposo y lo hace con un propósito. Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Fíjate, Jesús se identifica como el esposo y sus discípulos, sus amigos, aquellos que han sido invitados a la boda. Las bodas en realidad son tiempos ¿de qué? De una gran celebración, de todos estar alegres. Gloria a Dios que estos jóvenes se están casando, que están haciendo las cosas. Gloria a Dios. Un tiempo de gran celebración, estar alegres. ¿Te imaginas? Estás invitado a una boda, ¿sabes cuándo es la boda? Se te dio la fecha, confirmaste, mandaste, ahí voy a estar. Es más, me voy a llevar también a mi honey, ¿no? Ahí vamos a estar. Ay, chanfle, no puedo celebrar porque estoy ayunando. ¿En serio? Nadie hace eso. Porque vendrá el tiempo propio para ayunar. Ayunar en tristeza. Si no entiendes esto aquí, te lo voy a decir en este punto. La vida cristiana es un banquete, no es un funeral. No es un funeral. Los judíos y los líderes religiosos entendían muy bien a lo que Jesús les estaba diciendo aquí. Ellos entendían porque el matrimonio es un ejemplo aún del Antiguo Testamento, donde Israel estaba casada con Jehová. Si recuerdan, a través de todo el Antiguo Testamento, Israel cometía adulterio cuando dejaba a Jehová y se iba atrás de otros dioses, se iban atrás de ídolos. Y aún lo va a aclarar todavía más. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Una advertencia, referencia a que Él no va a estar siempre con ellos. ¿Hablando de qué? De su muerte. En aquellos días será más apropiado ayunar con tristeza. Me encanta este punto. La vida del cristiano es una celebración y ocasionalmente es ayunar. ¿Te imaginas? Si un cristiano siempre anda decaído como estuviera en un funeral. ¿Quién quiere arrimarse, ser como ese cristiano? Todo decaído todo el tiempo. ¿Dónde está tu Dios? Una gran celebración ser cristiano. Tener una vida en abundancia. Y claro, de vez en cuando ayunar. No los lunes o jueves.
Tercer punto, lo nuevo y lo viejo, versículos 16 y 17. Versículo 16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Nadie toma un retazo de tela nueva. Tela nueva lo vas a cortar un cuadradito, ¿no? Para remendar el vestido viejo. Al lavar el vestido, el retazo de tela nueva encoge y se separa de la tela vieja, causando una rotura peor de la que ya existía. Nosotros, como sus discípulos de ese día, somos como el retazo de tela nueva. Nosotros necesitamos romper con las viejas prácticas de las tradiciones religiosas. Fíjate, los líderes religiosos querían que Jesús mezclara su mensaje, su ministerio a ellos, tanto como Juan el Bautista. Que Jesús observara las tradiciones religiosas que ellos habían instituido. Pero Jesús rehusó de hacer eso. No iba a hacer tal cosa. Y si te pones a pensar, es lo que muchos hacen hoy en día. Quieren mezclar sus propias ideas con ser cristiano. Y no funciona. No funciona. Fíjate, Jesús no vino a remendar lo viejo, sino a traer lo nuevo. Fíjate el versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces fíjate, la palabra de Dios nos dice que Jesús nos ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Y en hacernos nuevos, tenemos que dejar las creencias del mundo, pero tenemos que creer espiritualmente para dejar esas creencias atrás, deja decirte honesta, para poder fermentar. Un odre, si no entiendes lo que es una bota de vino hecha de piel de un animal. Cuando vas a México, ahí están vendiendo las botas, ¿no? Dice Mazatlán, dice Tijuana, dice, no, ahí están. Pero fíjate, necesitaban ser nuevas porque el vino nuevo iba a fermentar, causando expansión. Y si pones vino nuevo en odres viejos, esos ya están estirados. Y ya no pueden estirar más. Y vas a echar a perder el odre tanto como el vino. Una vez más vemos que Jesús vino a traer lo nuevo. Y lo nuevo no se puede poner dentro de moldes viejos. Hablando de el legalismo de la religión. No puede. Lo nuevo que Cristo ha traído, o mejor dicho, esto nuevo va a causar crecimiento. Y lo nuevo en Cristo Jesús va a romper moldes de lo viejo. Amén. 5 puntos de aplicación anoté aquí. Primero, Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos. Recuerda que Jesús es el que ve el corazón de cada uno de nosotros. Nuestra relación con Él será un banquete y no un funeral. 2, es bueno ayunar siempre y cuando puedas. Si tu salud no te lo permite, no lo hagas. Te voy a decir, modifícalo. 3, el ayuno es una expresión apropiada de humildad, de arrepentimiento y de devoción.
4. Jesús vino a romper los moldes de la religión, de la esclavitud en cual podemos caer. No podemos mezclar lo viejo con lo nuevo. Lo que se nos enseñó en la religión no es aplicable en ser cristiano. 5. Entrégate a Él. Crees en Él y verás cómo esos moldes se rompen. Recuerda que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si reconoces que estás enfermo y necesitas sanación, es solamente Cristo Jesús el cual puede hacer eso. Cristo ha dado su vida por nosotros, fue crucificado por nuestros pecados. En su muerte, entierro y resurrección es la única manera que uno puede ser salvo. Nos tenemos que arrepentir, reconocer que soy un pecador en necesidad de salvación. Si nunca has hecho una decisión para Cristo, sientes que Él te está hablando. Va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente. Arrímate con uno de ellos para que se te explique el Evangelio y lo recibas como Señor y Salvador. Pero también sabemos, hay veces fallamos, tenemos nuestras propias ideas, pero no es lo que Dios quiere en nosotros. Quiere traer lo nuevo a nuestras vidas. Nosotros mismos hay veces impedimos esto. Arrímate con el Señor. Él nos puede sanar de toda dolencia, física o espiritualmente, pero tenemos que buscar su voluntad.